Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage de UPAO TV. Nos acompaña en esta oportunidad Alberto Pinillos para seguir informando acerca del acontecer periodístico. Vamos ahora, como lo anunciamos al presentar el programa de hoy, seguir analizando la coyuntura política en nuestro país. Días previos al 28 de marzo comentábamos con el doctor Humberto Enríquez sobre el debate que se iba a generar en el Pleno del Congreso con la presentación del presidente Pedro Castillo y su abogado. Como sabemos ya, luego de un debate, se decidió el Pleno del Congreso, pues, rechazar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, hay todavía algunos aspectos en torno a la figura presidencial que han quedado por explicar y que es importante que el presidente se exprese y los entes respectivos sigan investigando estos aspectos que están vinculados a supuestos actos de corrupción cerca al poder político, específicamente al gobernante, nuestro presidente de la República. Vamos a conversar nuevamente la tarde de hoy con el doctor Humberto Enríquez para seguir analizando esta situación política en nuestro país. Doctor Humberto Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto conversar con usted, doctor. Días previos conversamos, dialogábamos sobre esta situación de la moción de vacancia. Ya la situación se dio y rechazó el Parlamento, pues, esta moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Y se han generado muchas, diríamos, posiciones, incluso descalificando una vez más la credibilidad de los parlamentarios. ¿Cuál es su lectura, doctor Humberto Enríquez, usted con la experiencia que tiene como abogado constitucionalista respecto a lo que ocurrió en el Parlamento el día 28 de marzo? Bueno, efectivamente, como conversábamos previamente, yo creo que hasta los más animadores de la vacancia, los que presentaron la vacancia, sabían de que los votos no estaban asegurados en el Parlamento. Creo que la idea era llevar al presidente al Parlamento para que pueda explicar los cuestionamientos que se les venían haciendo. Y por eso es que se obtuvo 76 votos, que fue la idea de que el presidente, como no está muy dispuesto de salir a declarar a la prensa, por ejemplo, entonces llevar al Parlamento para que él explique la situación por la cual existen tantos cuestionamientos alrededor de la presidencia de la República. Y eso sucedió. Ahora, más allá de eso, ya era imprevisible, ¿no?, de que pudiese haber 87 votos. De manera que no es que los de la oposición hayan tenido una derrota estrepitosa, porque definitivamente ellos sabían que no iban a conseguir los votos. Lo que yo sí creo es que la constitucionalidad se fortalece porque se demuestra que hechos que están explícitamente en la Constitución funcionan. Y si no existen los votos, pues no existe vacancia presidencial y no se puede hablar de golpismo de ninguna naturaleza como el que se ha venido hablando, ¿no? Ahora, doctor Enríquez, ¿qué viene luego de que ya el Parlamento ha archivado esta moción de vacancia contra el presidente de la República? ¿Qué es lo que necesita el país? Sabemos de que todavía hay mucha inestabilidad, mucha incertidumbre y se requiere que el presidente de la República, por su investidura, actúe con mayor transparencia y que pueda explicar, como lo prometió en su oportunidad, sobre estas reuniones clandestinas en este pasaje de Zarratea en Breña, esta situación que involucra en actos de corrupción, posibles actos de corrupción. Son investigaciones que le están dando a su familia inmediata, a sus sobrinos, a su exsecretario. ¿Qué tendría que pasar, doctor Humberto Enríquez, para ya centrar la atención de los poderes del Estado en trabajar por el desarrollo del país al que todos aspiramos
y ya no está de repente priorizando estos aspectos de más vacancias, de censuras, de descalificar a ministros, porque también, obviamente, que hay que decirlo, el presidente de la República como que se ha empecinado en seguir proponiendo y designando ministros que no reúnen los perfiles apropiados para las carteras a las que son encomendadas. Bueno, en principio déjame decirte que el presidente acudió al Parlamento y perdió una gran oportunidad de explicar precisamente qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Zarratea, qué cosa hay en relación a las declaraciones de Carolyn López, etcétera. Y se dedicó simplemente a atacar que la prensa era la que ha fomentado toda esta situación, porque volvemos con la victimización, porque él es un presidente campesino, un presidente no de la élite que existe en el país, etc. Perdió una gran oportunidad y, lógicamente, para no verse más comprometido, él pidió permiso y se retiró. Y eso la gente lo tiene que evaluar también. Ahora, ¿qué cosa es lo que debe venir luego de esto? Yo creo que aquí, el día de ayer, hemos tenido una muy buena experiencia en el sentido de que el Perú, cuando se une, puede tener los más grandes éxitos. Y en el caso del fútbol, Gareca, por ejemplo, es un hombre que ha trabajado con transparencia, con meritocracia, buscando lo mejor para el país y uniendo a los peruanos. Y ese es el resultado. Entonces, de ahí creo que la política tendría que aprender. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? En primer lugar, que el presidente entienda que él es presidente de todos los peruanos y que no puede andar de plaza en plaza dividiendo entre pobres y ricos, entre blancos y cholos, entre miraflorinos de San Isidro con los que viven en otros lugares. Eso no puede hacer el presidente, porque con eso no nos va a sacar de la profunda crisis económica y de la grave crisis moral en la que está atravesando el país. Él tiene que ser un estratega, como en el caso del fútbol lo es Gareca. Él tendría que serlo. Y si no lo es, que se reúna con asesores que tengan la capacidad de decirle que gobernar un país es tratar de hacer que el país salga de la situación en la que se encuentra a ocupar lugares que sean compatibles con el primer mundo. Me parece que si es que hay un olfato político, eso es lo que hay que hacer. Y eso es la lección que se ha dado ayer, por ejemplo, en todo el país, con una alegría inmensa de que todos estamos unidos. Y esa canción que todo el mundo cantaba, todos estamos unidos, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, etcétera. Somos todos peruanos y el presidente es el conductor de la política en el país, ¿no? Sí, doctor, importantísimo lo que usted dice, un mensaje tan reflexivo en estos tiempos que el mismo presidente de la República ha generado y lo sigue generando, como usted lo acaba de manifestar, en cada discurso que él pronuncia ante diferentes tipos de públicos, siempre trata pues de enemistar, de enfrentar, como usted dice, clases sociales, pobres y ricos, y eso pues no conlleva a ningún resultado satisfactorio en el Perú, al contrario, divide y genera esa rivalidad, ese enfrentamiento entre los mismos peruanos, entre nosotros, y eso no debe darse. Importante lo que usted hace, tomando en cuenta esta analogía del fútbol, que ayer, pues, reitero y me sumo a lo que usted dice, nos ha dado una gran lección de trabajo solidario, de trabajo en equipo, y de que cuando hay un compromiso, se logran importantes resultados. Ahora, doctor Enríquez, hay frente a estas situaciones de supuestos actos de corrupción que están en plena investigación, ¿qué le corresponde a las autoridades judiciales, al Ministerio Público, hacer? ¿Continuar investigando cuando sabemos que también hay mucha discrepancia, que el presidente no puede ser investigado por su investidura? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora las autoridades judiciales para seguir
transparentando, que es lo que queremos los peruanos, la conducta del presidente de la República? Bueno, el Ministerio Público es la institución que tiene esa gran responsabilidad de perseguir el delito. Ahora, lógicamente, el Ministerio Público está también en una gran división entre ellos. No hay esa unidad que permita tomar como bandera la lucha contra la corrupción. En consecuencia, si estos hechos delictivos apuntan hasta el presidente de la República, lo que hay que hacer es investigar, realizar todos los mecanismos necesarios para conseguir las pruebas que no sean borradas, que no desaparezcan, porque de aquí a 5 años tú sabes lo que puede suceder. Es verdad que la Constitución dice que no puede ser acusado, está bien, pero la acusación es ante el Poder Judicial. El Ministerio Público tiene la facultad de investigación y entonces lo que no está prohibida por la Constitución es la investigación. Pero mira, ya tenemos aquí un ejemplo. Están investigando a los sobrinos del presidente y a otra gente más porque supuestamente existe una serie de corruptelas en el manejo de la entrega del presupuesto de la República por obras públicas. Pero te das cuenta cómo cuando van a allanar domicilios y a detener a las personas ya no las encuentran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pareciera que alguien les pasa la voz. Igual sucedió con los dinámicos del centro, que cuando ordenan detención ya no existía ninguno de ellos, ya estaban fuera. Entonces, dudo, ¿no? O sea, tengo una enorme preocupación por el Ministerio Público porque no está cumpliendo a cabalidad con su función. Tendríamos que recuperar esa fe. Ahora, tú puedes ver que la fiscal de Nación, Zoraida Ábalos, cumple su mandato, deja de serlo y asume inmediatamente el otro fiscal Sánchez. Ni siquiera están los 4 fiscales supremos que forman, pues, ¿no? El grupo de fiscales que eligen al fiscal de la Nación. De manera que este es un interinato. Estamos en una situación muy débil dentro del Ministerio Público. Muy bien, doctor Enríquez, como siempre, agradecemos su participación en UPAO Noticias y estaremos atentos, vigilantes a todos esos tipos de actos que van en contra de la democracia, de la estabilidad y a seguir afianzando análisis siempre muy precisos y académicos de lo que pasa en la coyuntura política en nuestro país. Muy amable, doctor Enríquez, muchas gracias. Muchas gracias y a tus órdenes siempre. Muy amable, gracias, doctor Humberto Enríquez. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias. Muchas gracias.